Y Marcos 6:30. Esta es la historia de la alimentación de los 5,000. Pero sigue en el contexto de capítulo 6:7. Cuando Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacud el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio serás más tolerable en el castigo para los de Sodoma y que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite y muchos enfermos, a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, en el contexto, la obra de los apóstoles era ¿qué? ¿Qué hacían? Ok, su obra primeramente fue de enseñar, ¿verdad? De predicar y enseñar. ¿Enseñar qué? Okay. El arrepentimiento, la nueva vida, el nacer de nuevo como Juan 3, ¿verdad? La nueva vida y poner para atrás el viejo hombre, vestirse de nuevo hombre. Fue de predicar el reino. La semana pasada hablamos del reino de Dios y como ahora no puedo borrarlo, tengo que buscar química para borrarlo. Pero de todos modos, era el tema del reino de Dios, es de predicar la voluntad de Dios, enseñar el carácter de Dios, el conocimiento de Dios, de lo que Dios exigía de cada hombre, que andemos como Él, reflejando su imagen. Entonces, es precisamente lo que tenemos aquí, aunque también hacían otra cosa. Dice que cuando salían, dice que no podían llevar dos túnicas. ¿Por qué no? No, es que no podían llevar dinero, ni pan, ni alforja en el cinto. Porque Dios les iba a proveer lo que iban a necesitar. Okay. Y eso nosotros en lo actual, hermano, nosotros debemos de aprender a depender de Dios, que Él es el que provee. Cada día. Ese contexto aquí es de depender de Dios, lo que estamos hablando también de la vida aquí. Siempre es así. Tenemos que andar por fe. Andar por fe es de no andar por vista. Por vista o por lo que la iglesia ofrece, como muchas iglesias ofrecen pagar los biles. Oh, sí. Y le dicen claramente. Cosas carnales. A mí me han dicho, oye, allá la iglesia tiene mucho dinero y si ocupas para los biles, dime. Y los hermanos están dispuestos. Y yo les digo, ¿y qué le llamas necesidad? Porque hay de necesidad a necesidad. Conveniencia, mismo Jesucristo dijo, a la verdad ustedes no me buscan por lo que... sí, lo que vamos a ver adelante en este, voy a llevarnos a Juan 6, donde Jesús dice que no me buscan para escuchar la palabra, me buscan para el pan. Sí, Y hay paralelos porque Jesús usa este concepto del pan físico para enseñar el concepto de la palabra de Dios, del pan de Dios. Y aquí, cuando en versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Ok?
contaron a Jesús lo que habían hecho, pues ¿qué hicieron? Pues sí, tenían autoridad sobre los demonios, echaban fuera demonios, tenían poder sobre los enemigos de Dios. Porque los demonios eran los enemigos de Dios. Entonces, hablaban del gozo de tener poder sobre los enemigos de Dios. ¿Qué quiere Satanás de nosotros? ¿Quiere que andemos en justicia? ¿Qué quiere de Satanás? No. Nos tienta a pecar. Y los demonios eran más de aflicción, de afligirles a ellos, porque cuando Satanás nos tienta y nos caemos en pecado, es una clase de aflicción, ¿verdad? Porque habrá consecuencia en el pecado. En el pecado habrá daño a la familia, a los niños, cuando somos mentirosos. ¿Cómo podemos mantener la relación con la familia o con los amigos con quienes engañamos, mentimos? Si no hablamos la verdad, ¿quién nos puede creer? ¿Quién nos puede confiar? No, nadie. Entonces, sufrimos consecuencias del pecado, pero en este caso los demonios afligían a los inocentes en muchos casos, eran niños que sufrían de la aflicción del demonio. Y el Señor permitió eso por un rato para proveer un contraste. ¿Había gente en aquel entonces que tenían hambre? Pues claro. Y Jesús les dio pan aquí en capítulo 6 a los 5,000. ¿Por qué? Tenían hambre, ¿verdad? Pero para decir qué? Pues para decir que Dios puede proveer. No solo por el pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino que de toda la palabra de Dios, todo lo que Dios provee. Y esto es lo que sale de Deuteronomio, hablando del maná, que cuando andaban ellos 40 años en el desierto, Dios les dio diariamente el pan de cada día, el maná. Ahora, leyendo un poco más, dice que ellos, pues dice, lo que habían enseñado. Tenemos que recordar que en esta tierra, en Galilea, en Judea, habían rabíes. ¿Okay? Los rabíes eran maestros de la palabra. Pero Jesús les condenó por ser malos maestros, falsos maestros, por ser hipócritas. Entonces decían una cosa y vivían otra cosa. Y lo que enseñaban no fue tan bueno. Porque el hombre que vive de una manera chueca, ¿cómo será su enseñanza? Igual. Entonces ellos así andaban mal. Entonces hablaba mucho de la inmundicia. Okay. ¿Qué es lo que hace el hombre inmundo? ¿Y qué decían ellos? Pues depende de lavar las manos antes de comer, ¿recuerdan? O decían que no hay que tocar al gentil, al hombre inmundo. ¿Ok? No hay que tocarlo, no hay que, entonces, no querían comer con los pecadores, con los publicanos. O sea, que los judíos pensaban que no se hacía ser de ellos. Ellos eran nomás la familia de Dios. Y ellos criticaban a Jesús porque él comía con los pecadores. Entonces, ¿los pecadores hacían que Jesús fuera inmundo? No. Es lo que Jesús enseñaba y también los discípulos estaban corrigiendo un concepto falso de la inmundicia. Y también tenían que vivir una vida justa.
Los discípulos, Jesús enseñó por ser hombres buenos y santos y justos, para que fueran ellos ejemplos y no como los demás de los maestros que tenían en aquel entonces. Entonces, en esta enseñanza, ellos enseñaban lo mismo que enseñaba Juan el Bautista, lo mismo que Jesús enseñaba. Jesús les había enseñado, pero además les había dado el Espíritu Santo. Tenían autoridad sobre los demonios y además, cuando ellos hablaban por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos enseñaban a ellos, pero también enseñaban a sí mismos. ¿Por quién hablaba? Dios hablaba por ellos. Dios escogía las palabras de ellos. Enseñaban a ellos cosas que tal vez ellos no habían pensado antes. Entonces, cuando se congregan otra vez con Jesús, cuentan no solamente, mire, lo que hemos hecho, hemos echado fuera a los demonios, hemos sanado a los enfermos, pero además hemos enseñado cosas maravillosas. Estaban ellos impresionados con la enseñanza de Dios. Y querían compartir eso con Jesús. Querían que Jesús también supiera lo que el Espíritu Santo les decía a ellos. Lo que ellos enseñaban, querían contar lo que ellos mismos enseñaban. Esto me tocó el corazón porque vemos el ánimo que tenían ellos en su enseñanza, pero también la maravilla de lo que Dios les había enseñado. Entonces dice, venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansar un poco. Descansar. Yo estaba pensando en descansar. Pero cuando uno trabaja duro así en la enseñanza y trabajando, hay que descansar. Es necesario eso. Es un refrigerio que Dios ofrece, el descanso después de trabajar. ¿Y cómo es el descanso del hombre que trabaja duro todo el día? ¿Cómo duerme? Como una piedra, ¿verdad? Porque cansado, rendido, no hay más fuerza, el cuerpo necesita descansar. Y así son ellos. Entonces, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Desierto significa que no es que no había lluvia, pero no había gente. Lo que tenían que escapar era la presencia de la gente. La gente les buscaba. Yo sé que mayormente porque ellos sanaban a los enfermos. Pero también lo que vamos a ver, cuando buscaban a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Comenzó a enseñar. Vamos a leer, dice el 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo compasión de ellos, ¿por qué? Eran ovejas. Pero ¿qué clase de ovejas? Sin pastor. Aunque había muchos pastores, como dice Juan 10, muchos pastores, pero ¿cómo se llama? Dice que se llama en Juan 10, es ladrón y salteador. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de ellos. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, y yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy importante este versículo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor su vida por las ovejas, da por las ovejas. Mas el asalariado, ¿ok? ¿Quién es este? El asalariado, ¿verdad? Es alguien que pagamos, ¿verdad? Para que cuide. Dice, mas el asalariado es que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalario huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué diferencia hay entre el asalariado y el buen pastor? El asalariado está trabajando por un pago. Okay. Y si siente algún temor de algo de trabajo. Y también les llama ladrón y les da asalteador, dice, y hurtan y matan. ¿Por qué? Porque son animales, ¿verdad? ¿Por qué el pastor pone en riesgo su propia vida por las ovejas? Porque tienen un valor importante. Y ama, ¿verdad? Ama a sus ovejas, aunque fueran animales. Yo fui pastora con mi hermano por muchos años en México. Y porque nosotros, como somos de un rancho pequeño, allá de muy chiquito lo mandan a uno y le dan una responsabilidad. Sí. No vas a llegar a la casa sin ningún animalito de esos. O sea, le dan una responsabilidad grande. Le lleva uno pues perros, ¿verdad? Que le ayuden a uno, pero un chico aprende uno el valor de esos animales. Sí. Los llega uno a querer bastante y no permite que ningún animal y no se le desvían. Y la cosa es que no pueden protegerse a sí mismos. Tiene uno que andar bien. Hay que cuidarles, hay que velar que no haya algún lobo, un coyote, puede ser, ¿verdad? O a un perro, ¿verdad? Pero que les puedan amenazar. Cuida uno muy bien, o sea que está uno bien atento a ellas. Porque como no se pueden cuidar por sí solas, entonces uno como pastor o que trae a cargo un rebaño, se tiene que parar en lo alto donde pueda uno mirar. Para ver, y velar. Y estar mirando a todos lados. Y llevarles agua, y tiene que ser agua tranquila, no puede ser agua que pasa recio, ¿verdad? Pero el punto es que el pastor cuida de sus ovejas, se dedica a la protección, pero el asalariado, al venir el lobo, ¿qué piensa? Sí. Ajá, ¿verdad? Y cuando él cuidaba a sus ovejas, dijo que vino un oso, vino un león
¿Y David? ¿Huyó? No. Estaba. No. ¿No huyó? Y claro, Dios le había dado el Espíritu Santo y tenía el valor, pero de todos modos así fue, ¿verdad? Porque amaba a las ovejas. El punto es que cuando Jesús veía a la gente, la muchedumbre de gente, dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, es que necesitaban que él curara a sus enfermos y les diera pan porque tenían hambre. No, lo que dice es, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando les vio como ovejas sin pastor, estaba pensando espiritualmente, que andaban sin conocimiento del pecado, andaban sin conocimiento del maligno, de los peligros verdaderos. Y los falsos, los asalariados, cuando ellos enseñaban acerca de la inmundicia y enseñaban de guardar el sábado y con un celo que fue como extremo, de que no tenían razón en lo que decían ellos. Entonces, porque ponían todo el énfasis en dos o tres cosas y descuidaban de qué: la justicia, la misericordia, la bondad, todo lo que era el carácter de Dios, no les enseñaba. Jesús quería, y los discípulos querían, enseñar a las ovejas la vida eterna, la vida buena, la vida nueva que él enseñaba. Y esto fue lo que quería enseñarles, lo que ellos no habían conocido. Porque nadie, no tenía pastor, tenía hombres malos para cuidar de ellos. Entonces, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Estos panes que tenían ellos no eran de estos grandes, ¿verdad? Eran de los chiquitos. También los peces de Galilea no eran peces tan grandes, eran peces chiquitos. Pececillos, dice. Entonces les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos y de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Okay. Lo que cuando meditamos en este milagro, en el contexto, ¿qué es lo que nos hace pensar? ¿Qué piensa? ¿Qué fue tan impresionante? De nada, prácticamente hizo. Es que es como parecido al milagro que Dios hizo con, ¿quién fue? Elías o Eliseo, cuando quedó con la mujer y no tenía
para comer, hubo un hambre y no tenía. Entonces estaba buscando para comer con su hijo la última comida, ¿verdad? Y morir. Así pensaba ahí, comer y morir. Entonces el profeta dijo, no, prepárate algo para mí primero. Pero, mientras tanto, manda a su hijo para recoger los vasos grandes que tienen sus vecinos, ¿verdad? Entonces trajeron estos vasos grandes y del vasito de aceite que tenía comenzaron a llenar todos los vasos que habían traído. Así Dios les dio comida, podían vender el aceite y comprar más comida. Y así se estuvieron todo el año del hambre que tenían. Aquí tenemos algo parecido. Tenía esta comida para una sola persona, 5 panes, 2 pececillos. Y ahora, pero ¿qué dijo Jesús? Le dio gracias. Los bendijo. ¿Por qué? Bueno, damos gracias a Dios es de quién me dio esta comida. Dios, para que yo tenga tan poco, ¿verdad? Pero no fue tan poco. Cuando comenzaron a comer, sucede que hubo, todos estaban saciados y quedó, lo que sobró era de 12 cestas, de piezas de pan y del pescado. Todo esto para indicar, Jesús enseñaba primero, pero también los dio comida. Dios dice que busquemos al reino primero y nos cuidará. Mateo 6. Dice en los últimos versículos de Mateo 6, nos cuidará, dice. Dice 31, Mateo 6, 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús sabía que estos miles de gente tenían hambre y tienen cuerpos de carne y sin comida. ¿Qué hacemos? Pues últimamente vamos a morir de hambre y hay gente que se muere de hambre. Literalmente esto es verdad, es una realidad. Y Dios lo sabe y Dios les dio. Y dice entonces, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así Dios quiere, vamos a volver al texto para estudiar algo de Juan 6, como ya hemos mencionado, y del pan que dura para siempre.